Dios les bendiga a todos los hermanos en este día. Le damos gracias al Señor donde un día más vamos a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Saludamos como siempre a los pastores, evangelistas, misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. También saludamos a cada suscriptor. Que la paz de Dios esté con sus vidas. En este día vamos a hablar un tema en cual nos va a confrontar a nuestras vidas. Y el tema de hoy es: tú decides. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, lee de la siguiente forma: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Que el Señor añada bendición a su palabra. En este día de hoy vamos a hablar verdaderamente cuál es la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Pero no solamente esto, vamos a hablar lo que es la prueba del hombre, cómo se genera la prueba del hombre, y vamos a hablar verdaderamente qué fue lo que sucedió para que el hombre hoy en día, Dios no pasa el hombre por la tentación. Simple y sencillo, el texto que acabamos de leer, Dios da juntamente con la tentación la salida. Quiere decir que Dios sabe que tú puedes sobrepasarla, pero tú decides si pasar la puerta de la salida. ¿Por qué? Porque Dios siempre permite que el hombre en sus impedimentos pueda resistir la tentación, pero siempre Dios ha puesto la salida delante para que nosotros salgamos y no tengamos percances. Ahora, cuando hablamos de esto, vamos a empezar a generar cómo surgió todo para que podamos aprender. Este video nosotros lo estamos haciendo para que usted pueda comprender. Ya videos anteriores estuvimos hablando sobre lo que es siervo y esclavo, y estuvimos hablando quién era Satanás. Pero hoy voy a nuevamente a enfatizar sobre esto para que usted entienda que la prueba que usted dice que es fuerte en su vida, usted lo que está pasando es por el tiempo de aprendizaje para su vida, porque Dios quiere que usted madure. Ahora vamos a hablar qué fue lo que generó todo. Cuando hablamos el principio de todas las cosas, fue cuando Satanás empezó a involucrar la situación que quería ser semejante a Dios, y Dios tuvo que echarlo del cielo. En Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, lee de la siguiente forma: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Cuando leemos esto, estamos leyendo sobre la caída de Satanás cuando quiso ser semejante a Dios. Ya él había hecho una rebelión, y esta situación que él forjó allá arriba en el cielo, pues a Dios no le agradó, porque ya en él había maldad. Estaba tratando de usurpar el trono de Dios y ser semejante a él. Aclaramos esto: Dios no comparte su gloria con nadie. Y el ángel, en el tiempo que Dios lo creó, este querubín grande, querubín protector, en cual él cuidaba el trono de Dios, se llenó su corazón de maldad y fue echado
con él una tercera parte de los ángeles echados a tierra. Porque Dios, en ese momento donde él trató de hacer una rebelión en el cielo, Dios le dio un lugar y lo echó a la tierra y lo hizo siervo de Dios, porque fue derrotado por Dios. Dios no le iba a permitir que él usurpara su trono, porque el trono de Dios es sublime, sempiterno, por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué lugar se le dio a Satanás? Juan 14:30 dice esto: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. En esta redactación de Jesús, cuando Jesús está hablando, Jesús todavía no había muerto. Y el príncipe del mundo, para ese tiempo, porque ahora en este tiempo él no es príncipe. Yo estoy escuchando mucha gente que el príncipe de este mundo, y eso está muy equivocado por la palabra de Dios. El por qué lo vamos a enseñar, y usted va a abrir los ojos en esta ocasión más todavía. El por qué. Mire, Jesús no había muerto. Jesús lo estaba afirmando que era el príncipe del mundo. No olvidemos que él engañó a Adán, que era el príncipe de este mundo, el cual Dios le dio el señorío de la tierra y le dio toda autoridad en la tierra. Pero él, con motivos de rebelión, en cual quería seguir rebelándose contra Dios, engañó al hombre, buscó la parte débil del hombre, que era su mujer, el sentimiento que lo ataba. Y esto lo que hizo fue que él entregó primeramente separación de Dios, pero no solamente al separarse de Dios, entregó su señorío y las llaves que Dios le había dado, que era la autoridad sobre la muerte y el infierno. Acuérdense que Adán era el señor de esta tierra, el príncipe. Ahora, este ángel querubín, en cual fue arrojado a la tierra, llamado en el cielo Luzbel, hoy en día lo conocemos como Lucifer, serpiente antigua, padre de mentira. Este diablo en cual estamos hablando, se le dio este lugar, la tierra, en el tiempo desde Adán hasta la muerte de Cristo. Él fue el príncipe del mundo. Y esto en cargo. Ya mismo vamos a seguir aclarando más. Toda la adoración. Por eso es que cuando hablamos que todo lo que embargaba de Dios, toda la adoración es hacia Dios. Y por eso es que él fue arrojado a la tierra. En Nehemías capítulo 9 versículo 6 dice esto: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. No olvidemos, hermano, que la primera creación de Dios fueron los ángeles en el cielo. Todo lo que Dios creó en el cielo de los cielos. Estamos hablando primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Los cielos de los cielos. El tercer cielo, que es donde está Dios. Ahí Él creó los ángeles para adoración y servicio. En el tiempo antes de la creación del hombre. Ahí fue creado y fue Dios, lo que hizo fue hacer a Luzbel, este ángel que estamos hablando hoy en día, que es Satanás, pues tenía un lugar que era cuidar del trono de Dios. No lo hizo. Se arrojó a tierra, engañó al hombre y tomó lugar del hombre, teniendo control de la muerte. Ahí donde surge el ministerio de la muerte por causa del pecado del hombre, donde el hombre ya entró a muerte, donde el hombre tenía vida eterna mientras estuviera comiendo del árbol de la vida.
y él rechazó todo lo que Dios le permitió. Cuando vemos esto, siempre Satanás fue servidor de Dios, porque en su primera rebelión en el cielo, Dios lo amarró y lo echó a la tierra. No le permitió que él hiciera dicha rebelión. Cuando hablamos que es esclavo de Dios, en Mateo capítulo 4 versículo 10 dice esto: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mire, hermano, un servidor es un esclavo, y él estaba en la obligación de adorar a Dios por causa de su creador. Por más que Satanás maldiga, por más que Satanás diga mal en contra de Dios, tiene que servir a Dios. ¿El por qué? En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 de ese texto, la segunda oración del versículo 19 dice esto: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Dios, como autoridad en todo el universo, en cual él quería Satanás usurpar el trono de Dios, Dios lo echa a tierra, no dándole lugar, lo vence, le da un lugar como esclavo. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba esclavizado por Egipto y se le dio un lugar en Gosén. Lo mismo estamos hablando. Dios le dio un lugar a Satanás en la tierra, pero él tenía que servir a Dios como esclavo. Y estamos hablando de Dios Padre. Todavía el Hijo, Jesús, hablando a sus discípulos antes de morir, estaba hablando y diciendo que él era el príncipe de este mundo. Pero Jesús estaba hablando de un nuevo anuncio. Se está acercando un príncipe a esta tierra. Eso es lo que estaba anunciando Jesús desde el principio. El reino de los cielos se ha acercado. Está hablando de la entrada de un príncipe entrando a la tierra. Quiere decir que iba a haber una confrontación una vez más. Esta confrontación ya Dios la había declarado en lo que había dicho en Génesis 3:15, en cual habló de esta promesa, que él iba a poner un tropiezo, que iba a tratar de enaltecerse sobre Jesús, pero Jesús lo iba a herir en la cabeza. Iba a haber una vez más autoridad sobre el reino de Satanás. Ahora, cuando entramos en estos detalles que estoy hablando, quiero que lo vea por la palabra. Estamos hablando, primero, para que Cristo triunfara sobre Satanás y fuera esclavo de Cristo. Estamos hablando primero del Padre, estamos hablando de uno solo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero son tres funciones en uno solo. Y esto es por ley que ya Dios lo había puesto. Como el primer Adán se le había dado autoridad en la tierra y él lo engañó, el segundo Adán que habla la Biblia, este segundo Adán vino a vivificarnos, a darnos vida juntamente con él. Y esto que estamos hablando, para poder Satanás ser esclavo de Cristo, primero tenía que vencerlo en la cruz, donde él trató de aventajarse, llevándolo a muerte, creyendo que lo iba a vencer. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice esto: y él, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, primeramente, la cruz fue símbolo de maldición para el pueblo romano.
el pueblo judío lo que hacía era ahorcar a los judíos. Esa era la ley de ellos, ahorcamiento o apedreamiento. Los apedreaban o los ahorcaban o los decapitaban. Eso era la ley judía. Ahora, la ley romana era llevarlos a crucifixión. Esta crucifixión de Cristo, en cual Roma era la que estaba establecida y estaba gobernando sobre Israel. Esta crucifixión romana, en cual Cristo fue llevado, pero fue llevado como un rey. Su crucifixión fue de rey, por eso fue que murió primero que los que estaban, los ladrones, murió primero que ellos. Porque al rey no se le hacía sufrir. Y Cristo, en la cruz del Calvario, primero consumió lo que él ya había dicho que venía a hacer. Cumplió, derramando la sangre en la cruz del Calvario, muriendo como el cordero inmolado que habló Isaías. Y esto para poder sacarnos del pecado y darnos la entrada directamente hacia Dios, ya no habiendo un velo, sino una entrada directamente a Él. No solamente a esto, que de dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia en la cual habla Efesios, que es la separación que había en el templo. Esta pared no es el velo, la pared que dividía el pueblo gentil con los judíos cuando iban a adorar. Esta pared fue derribada, haciendo de dos pueblos un solo pueblo, cumpliendo lo que le habló a Abraham, la promesa que le hizo, que iba a ser Padre de naciones. Cristo cumple todo lo, gracias Espíritu Santo, todo lo que estaba en la palabra. Y cuando entramos a lo que es derrotar al enemigo en lo que él mismo ejecutó para llevarlo a muerte, primero muere, lo vence en la cruz. Un rey que vence a otro rey. Todo el pueblo o todo el ejército que fue vencido, ellos lo primero que los desarman. Mira lo que estoy hablando. Aquí Colosenses, Pablo hablándole a los colosenses, dice que fueron ¿qué? Despojados. Fueron desarmados. Todo lo que bajaron de allá arriba del cielo, las espadas, las armas que tenían y tenían autoridad en esto que ellos bajaron, Dios quitó toda autoridad sobre ellos, los despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente. Cuando el rey que vence juntamente con su ejército coge al rey que perdió, que fue vencido, lo cogen, los despojan, les quitan las armas y los llevan esclavos. Pero el rey que lo vence lo exhibe al pueblo, dándole a conocer que ya el rey que fue vencido no tiene autoridad sobre el reino de él. Y lo exhibe públicamente para que conozcan que son unos esclavos y van a servir como esclavos. Esta misma situación que hablaba Pablo, que lo dio a conocer el misterio a la iglesia por medio de su Espíritu Santo, en cual hoy en día, hermano, usted no conoce. Ellos, el reino de Satanás, fue despojado de todo armamento. No hay autoridad sobre el que lo venció, trayendo el reino de los cielos, estableciéndolo en la tierra. Por eso es que el reino de Dios está en la tierra por medio de su Espíritu Santo que habita entre nosotros. Esto, que ahora mismo Satanás lo único que tiene como armamento son dardos de fuego a distancia, no se puede acercar. Por eso es que nosotros tenemos autoridad sobre él, porque él no tiene ya autoridad sobre la iglesia, porque Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo. Ahora, no solamente esto, al derrotarlo, acuérdese que hablamos ahorita
que Dios lo sujeta, no le permitió la rebelión en el cielo y le dio un lugar en la tierra. Ahora Cristo lo derrota en el lugar de él donde él era príncipe y le da otro lugar. Vamos a ver cuál es el otro lugar. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo las corrientes de este mundo, conforme, ahí está, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. Cuando Pablo hablaba bien claro de esta situación, Pablo estaba dando a conocer que ya no era el príncipe de esta tierra, que ahora es el príncipe ¿de dónde? De los aires, porque él, como quiera, era un rey, era un príncipe. Cristo como príncipe baja a esta tierra, lo vence en la cruz del Calvario y lo echa de su lugar donde Dios lo había echado y lo envía a los aires, regiones celestes, en cual ellos operan, pero no es príncipe en esta tierra, porque el reino de los cielos está establecido en esta tierra. Y el que está como mayor autoridad en el cielo, aún en las regiones celestes, en la tierra y debajo de la tierra, se le dio nombre sobre todo nombre a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en donde Él está la autoridad. Y todo lo que está en todo esto, longitud, anchura, todo lo que acapara el nombre de Jesús, lo acapara todo, lo llena todo. Y tienen que obedecer. Los esclavos tienen que obedecer a la voz de su amo, porque fueron vencidos. Ahora, Dios Padre lo vence. Jesús lo vence en la cruz del Calvario y tiene toda la autoridad. Mira lo que dice en Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. Escucha lo que voy a hablar. Tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, al cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así lo hicieron los soldados. Mire, cuando hablamos de este evento que hicieron los soldados antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, ellos rompieron en 4 pedazos los vestidos de él. 4 pedazos. Vamos a llevarlo al ambiente espiritual. Los demonios querían tomar autoridad sobre los territorios y fueron partidos en 4 pedazos. Potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y huéspedes de maldad. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar la palabra. En Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice esto: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Volvamos nuevamente a retomar. Fueron partidos sus vestiduras. Ellos, los demonios, querían tomar autoridad y empezaron a repartir su autoridad. Pero la túnica, que era un solo tejido, lo que era sacerdotal, empezaron a echar suerte para ver de quién era. Ellos se creían que con lo terrenal iban a tener autoridad sobre Jesús. Los demonios se creían que porque él fue el que murió como el sacerdote según el orden de Melquisedec, esto que habla en hebreo Lucas, esto que habló Lucas en hebreo,
El hombre no lo ha entendido y el reino de Satanás nunca lo entendió, creyendo que el sacerdocio ellos podían tomar control sobre la autoridad que Dios había ya establecido. Y empezaron a echar suerte. Por eso es que cuando Cristo los derrota al morir en la cruz del Calvario, mira lo que voy a hablar, fueron despojados, no había autoridad, se acabó el mango bajito sobre lo que es echar suelto sobre la túnica, que era de un solo tejido. Ellos no podían tener la autoridad sobre eso, pero lo que partieron, lo terrenal, las vestiduras terrenales fueron esparcidas, sí, repartidas entre ellos. Por eso fueron echados ¿a dónde? A las regiones celestes. Hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de maldad, hay principados y hay huestes celestiales, autoridades dentro del reino de Satanás, porque ellos están categorizados por sí solos, en ellos solos. Miren, voy a hablar más. Mientras yo llevaba a una persona no hace mucho allá a Manhattan porque quería entrar a la Gran Manzana, esta persona no le sirve al Señor. Yo le estaba haciendo el favor porque es un conocido muy allegado. Esta persona, cuando llega al sitio, lo primero que hace es respira y dice: aquí se respira paz. Un sitio lleno de maldad, un sitio donde no hay paz de Dios. Cuando yo lo dejo ahí, salgo con mi esposa a darle una vuelta por él, lo que él camina a ese sitio. Yo me voy en el carro y empiezo a hablarle a mi esposa, a decirle: de verdad que el enemigo, cuando hablamos del enemigo, hablamos de los demonios. La verdad que los demonios tienen paz en los lugares donde ellos están establecidos. Porque fuera de ese lugar no tienen paz, son atormentados por causa de la palabra de Dios. Por eso es que hay lugares donde ellos están establecidos. No es territorio de ellos, pero han hecho su lugar, y ese lugar de ellos, donde está la maldad y se forja la maldad, ellos tienen paz en ese lugar. Pero fuera de ese lugar, nosotros que conocemos la palabra y tenemos los territorios por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llevando el evangelio, por eso hay que repartirlo y llevar el evangelio a todo lugar, para que ellos sean sacados de estos lugares y llevar la palabra con autoridad y de nuevo. No tienen autoridad sobre la iglesia. Le estoy hablando algo para que vaya comprendiendo el misterio de lo que Pablo estaba hablando. Él quitó todo principado. Jesús. Cuando hablo que quitó todo principado, miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Este Jesús que murió en la cruz del Calvario tenía que complementarlo todo para llenarlo todo. Acordémonos que murió como pecador. Al morir como pecador, tenía que descender a las partes más bajas de la tierra, al Hades, al lugar de tormento. Pero este que no pecó, que se hizo pecador por nosotros, tomándose la ira, la copa de Dios, en el Getsemaní, donde Dios le dijo: tómate de esta copa, y él le dijo: pasa de mí esta copa. Dios le estaba sirviendo el cáliz, la ira de Dios, para que él pudiera hacerse pecador, porque el pecado lo lleva el hombre dentro, no por encima de los hombros. Él, haciéndose pecador sin pecar, llevándose él mismo a la muerte por causa del pecado del hombre, muere por ti y por mí, un inocente muriendo, haciéndose pecador por nuestra vida. Al descender a las partes más bajas de la tierra, es justificado por Dios porque entregó su vida por nosotros.
El primer justificado fue Cristo, porque entregó su vida por el pecado, por la nuestra, poniéndose Él en medio para que nosotros no muramos, sino que tengamos vida eterna en Él, venciendo la muerte, quitándole las llaves del Hades, la autoridad sobre el infierno a Satanás y la muerte, tomando toda autoridad. Por eso Él lo llenó todo. En Efesios capítulo 4 versículos 8 y 10 dice esto: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo en los cielos para llenarlo todo. Cuando hablamos de llenarlo todo, es su amor inmerecido, en cual Él dio testimonio en las partes más bajas de la tierra que cumplió lo que habló Enoc, lo que habló Moisés, lo que habló Noé. Todo lo que se habló en esos tiempos, Él dio testimonios a los antediluvianos que estaban en el lugar del Hades. También cogió la cautividad, que fue el aposento de Abraham, y se lo llevó al cielo, llenándolo todo, llevándose a la cautividad, que son los cautivos, que es el aposento de Abraham, estando en un lugar donde no querían estar. Esto que Jesús hace, venciendo la muerte, cuando vence la muerte fue cuando resucitó, cumpliendo lo que dijo, que al tercer día iba a resucitar. Primera de Corintios capítulo 15 del 55 al 57 dice esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dada a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo preguntando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Si el único que venció la muerte y no fue muerto por el aguijón de la muerte, sino que venciendo la muerte nos dio vida. Mire cómo se lo estoy diciendo. Nos dio vida juntamente con Él para resucitar en el día del sonar de las trompetas, o ser levantado cuando sean tocadas las trompetas en el arrebatamiento. Esto que estoy hablando, si Cristo lo hizo todo y nos dio toda autoridad, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice esto: y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual ese es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si Cristo lo llenó todo y nos dio la autoridad, somos el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a entrar y vamos a hablar por qué tú estás con tantas derrotas. Mire, saque ya el régimen de su mente, que usted no puede, que la prueba es dura. Mire, si esto es una escuelita, todo lo que viene, sí, nos vamos a desesperar. Mire, vamos a hablar la realidad. Nosotros no somos de acero. Nos vamos a desesperar, vamos a llorar, vamos a tener 50 percances. Pero ya es tiempo de que usted despierte por la palabra. Le estoy enseñando lo que la palabra dice. Lo que la palabra nos ha enseñado, que nosotros somos más que vencedores. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que nosotros no tenemos más condenación. Dice así: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú le sirves a Dios y te has mantenido fiel a Dios, eres más que un vencedor. No hay condenación sobre ti. ¿Quién te va a condenar? Lo que tú fallaste, lo que tú pecaste, tú te levantaste, tú te restauraste, estás de pie por Dios. No hay quien te acuse. El hombre siempre te va a señalar, pero tú mantén tu cabeza en alto, porque el que murió por tus pecados no fue el hermano, no fue Pancho ni Pedro. Fue aquel que murió en la cruz del Calvario, Jesús, que resucitó al tercer día y te perdonó de los pecados. Y te está permitiendo tener vida, no importando el pecado que sea. Pecado es pecado. Porque, mire, le voy a hablar más. Mantente fiel y firme, porque lo que está pasando no es nada, es temporal. Porque ninguna alma forjada va a prosperar sobre ti. Ninguna alma forjada va a prosperar sobre ti, porque todo lo que se forje terrenalmente, ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. ¿Quién podrá? Porque todas las cosas que surgen contra nuestras vidas espirituales nos ayudan a bien. Sea malo por donde venga o sea de Dios, todo nos va a ayudar a bien. Porque todo es permitido. Te estoy hablando y te estoy diciendo que si Él es un esclavo, fue esclavo de Dios, ahora esclavo de Cristo, y Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, Él tiene que servir a la iglesia. Mire, le voy a poner un ejemplo más a fondo. Cuando el tiempo de Job es un libro de una poesía que Moisés escribió. Y esto fue en los tiempos de Moisés, lo que le sucedió a Job. Job estaba siempre haciendo adoración a Dios, siempre hacía sus sacrificios y sabía que sus hijos estaban mal. Pero Dios le había advertido, porque él, cuando cayó en esta situación, dijo: me sobrevino lo que me espantaba. Quiere decir que Dios le advirtió a él. No importando de qué forma le advirtió, por sueño, por profecía, o Dios le habló audiblemente, Dios le advirtió. ¿Quién le presentó a Satanás a Job? Fue Dios. El esclavo de Dios Dios le dijo: ve donde él. Y él le dijo: pero es que lo tienes protegido. Y él le dijo: ve, pero no le toques su alma. Porque tenía autoridad. Era el príncipe del mundo. Por eso es que he llevado Satanás a servir lo que Dios quería, para poder quitar el orgullo de Job. Fue procesado, pero el que sirvió, el primer servidor, fue el Satanás, y el prosperado, como él sobrepasó y no negó a Dios, fue Job. Este servicio que dio este esclavo, Satanás, aventajó la autoridad de Job sobre esta tierra, la cual Dios le había permitido, porque Dios se lo multiplicó al doble. Nada se pierde, todo nos ayuda a bien. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos somos llamados de Dios. Dios te llamó. Dios te ha llamado para que entres al reino de los cielos. Tú lo declaraste y le dijiste: apúntame en ese libro de vida, porque quiero estar en vida. ¿Quién podrá sobre ti? ¿Quién podrá? No hay alma forjada en cual en ti pueda prosperar. No hay nada, porque todo ayuda bien. Él tiene que servir. Satanás, que fue vencido en esta tierra, echado a las regiones celestes, en cual se le dio un lugar, tiene que venir a servir a tu vida, porque tú tienes que aprender. Por eso es que el texto principal que le leí dice que toda la tentación da juntamente la salida, y te dice para resistir, para que tú no mueras, para que puedas resistir. Somos más que vencedores.
¿No lo has entendido? Si tú tienes la autoridad por medio de Cristo, ahora estoy hablándole al que tienes a Dios en su corazón. No te llenes los bolsillos, tú que estás fuera del evangelio, tú que no tienes al Señor, no te llenes los bolsillos con esto. No digas amén, porque todos le dicen amén. Vamos en victoria, yo estoy bien y con un cigarrillo en la boca. Mire, no, yo le sirvo a Dios pecando y adulterando. Mire, no, vamos a hablar las cosas como son. Somos más que vencedores cuando nos mantenemos bien ante el Señor. Romanos 8, 37 al 39. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente lo que tienes que resistir. Si ya Dios te dio la victoria, te dio la autoridad, ¿por qué estás con ese pleple de lloradera? Ay, mira la prueba que estoy pasando. Mire, no es ninguna prueba. Sobrepásala. Resiste. Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eclesiastés 10:4, si al espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Efesios 6:13, por tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Dios te mandó a resistir, pero te ha provisto de todo lo de Él. Te dio su armadura, la armadura de Dios, no la tuya. Pero Él no te dio la armadura para que estuvieras peleando. Te mandó a resistir, puso cobertura sobre tu vida. Resiste. No es tiempo de estar peleando ni discutiendo con el que te está haciendo la vida imposible. Resiste, es tu decisión. La decisión que tú tienes que tomar es tomar la palabra de Dios. Pensar adecuadamente por la palabra de Dios. Hacerla tuya. Sabiendo que Él no puede hacer nada. Y tú tienes toda la autoridad. Mantén tu frente en alto. ¿Qué estás pasando? Un examen en la escuelita. Te tienen aprendiendo, aprende de eso, no llores sobre eso. Aprovecha y saca en el examen, no te cuelgues porque te la van a volver a repetir. Escucha lo que te estoy hablando en este día por medio de la palabra de Dios. Termino con este texto para que tú puedas entenderlo. Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si tú amas a Dios, todo el proceder de la vida que estás llevando en esta tierra, sopórtala, resiste. Todo lo que venga en contra, resístelo. No es tiempo de pelear, es tiempo de resistir. Aprende lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene. Sigue soportando. Soporta, porque vas a ser bienaventurado. Así que es tu decisión. Tú decides. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y te doy la honra. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque tú nos has enseñado. Gracias porque mis hermanos, Dios mío, han escuchado. Bendícelos, cuídalos. Los que están enfermos, sánalos en el nombre de Jesús. Toma control de todo. Señor, fortalécelos. Gracias por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Un día más donde hemos compartido la palabra de Dios con ustedes. Así que la paz de Dios esté con ustedes. Y la unción de su Espíritu Santo los cobije.
Dios les bendiga.